Hoy vamos a comentar acerca de la palabra de nuestro testimonio. Toda persona tiene un rollo que detalla el deseo del Eterno para su vida. Un libro que está guardado en los cielos. Si esos deseos se cumplen o si se alejan de su cumplimiento, eso es otra cosa. Pero este rollo es la palabra de testimonio de nuestra vida. David Amelech, el rey David, decía: has aumentado, oh Yahweh, Elohim mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Eso lo dice la Teilá 40 del 5 al 7. También en el 139:16 dice algo como esto: mi embrión en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Otra versión de este mismo pasaje dice de la siguiente manera: me viste antes de nacer, y cada día de mi vida fue registrado en tu libro. Cada momento fue expuesto antes de que pasara un solo día. Y también tenemos el registro de lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Hay muchas escrituras relativas a este asunto. Podemos leer y les comparto, si alguien quiere anotar y leerlas con calma: Isaías 65:6, Jeremías 17:1 y 22:30, Malaquías 3:16, Salmos 48, 87:6, el libro de Job en el 13:26, Daniel 7:10 y 12:1 también. Dentro de este rollo, de este libro, nosotros podemos encontrar el deseo de Elohim para nuestra vida. Y obviamente el adversario quiere impedir que tú puedas descubrir lo que está escrito ahí. Se sintió igual cuando a Yehoshua, el sacerdote que mencionamos anteriormente, se trató de descalificar en la posición y el llamado que él tenía. Igualmente hizo el enemigo cuando trató de discernir a Pedro, a Kefa, como trigo. Lo quiso sacudir para que no cumpliera su propósito. Y a través de la escritura hay muchos encuentros similares. Siempre el objetivo de todo lo que el contrario quiere hacer es distraernos del destino que nosotros tenemos. Entonces cada uno de nosotros tiene este testimonio. Es algo que tenemos que vivir. Probablemente hay cosas que han sucedido en nuestra vida alejados de esa perfecta voluntad del Eterno, de su deseo para nosotros. Pero también nosotros podemos hacernos testigos de otras personas y también podemos testificar sobre sus vidas. Y a medida que nosotros vivimos, nuestro rollo se convierte también en nuestro testimonio. Nos volvemos testigos de ello. Tanto testimonio como testigo son términos relativos en el sistema de la corte celestial. Y en este ámbito los testigos ofrecen testimonio de lo que han visto, han escuchado o han experimentado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso del 10 al 11, tenemos una promesa muy atractiva que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, la autoridad de Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche.
y ellos le han vencido, ponga atención a esto, por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra testimonio significa evidencia que se presenta judicialmente. ¿Cuál era ese testimonio? Por ejemplo, Juan, el Shelías, el apóstol, nos habla acerca de ello también en primera de Juan 1, donde dice lo que era del principio, a lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra unión verdadera es con el Padre y con Mashiach. En este contexto, Johanán o Juan está dando testimonio, y en su caso lo está haciendo para enfrentar una herejía de aquella temporada, que era el gnosticismo, que se había levantado en medio de las congregaciones de seguidores de Mashiach. Y así como Johanán, nosotros también tenemos testimonio que dar con nuestra vida y con las palabras de nuestra boca. De esta manera es que vencemos al adversario, y nuestro testimonio tiene que glorificar al Eterno. Si no es de esta manera, podemos estar seguros de que el enemigo usará tu testimonio en tu contra. Si tú dices servir al Eterno, pero tus acciones lo contradicen, Él lo usará como acusación en las cortes celestiales. Él va a buscar descalificarte para que tus oraciones no sean respondidas. Hay otros que están observando tu vida y tienes que preguntarte, ¿estoy viviendo lo que yo profeso? ¿Será que mi estilo de vida está dándole munición, armas al enemigo? ¿O será que mi testimonio habla a favor mío delante del Eterno? Cuando nosotros acudimos a las cortes celestiales, tenemos la oportunidad también que nosotros leamos el libro de nuestra vida. O inclusive podemos leer algunas cosas de aquellos a quienes nosotros vamos a representar. Y esto ocurre muy a menudo, por ejemplo, cuando hay una revelación profética y la gente no se da cuenta de eso, pero esta es la manera que ocurre. Por ejemplo, si hay un profeta, verdadero profeta, por supuesto, que te está hablando algo acerca de tu vida, algo acerca de los planes del Eterno, ese profeta simplemente está abriendo ese libro y está leyendo una página de ese libro. Pero él no está leyendo el libro completo, porque es tu responsabilidad hacerlo. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que ningún profeta nos va a revelar nada nuevo. Simplemente va a proclamar lo que ya ha estado escrito. Y probablemente cuando somos personas entendidas, esa palabra del profeta simplemente va a confirmar lo que nosotros ya sabíamos. Es una confirmación de lo que ya en nuestro corazón estaba revelado, o lo habíamos entendido que eso era así con nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, nos podemos hacer testigos de lo que está escrito. Hay ocasiones donde los malajín también son capaces de abrir estos libros, escuchar las palabras que están escritas en estos libros, que no son reveladas. Y hay situaciones también donde cualquiera puede acceder a su propio libro de vida. Y ese es un trabajo que todos debemos de hacer. Así como David Amelech dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas. Él pudo entender, evidentemente, por su capacidad de conectarse con el Eterno, su capacidad de entrar y salir
como lo menciona Shelomó, que sabía que su padre lo hacía. Y este entrar y salir es precisamente dentro de este ámbito de las cortes celestiales. Entonces la razón para nosotros pedir leer este libro es para que podamos descubrir cuál es la voluntad de Elohim. Y si somos cuidadosos, la haremos totalmente parte de nuestra vida. Hoy no podemos decir que todo lo que nos ha ocurrido es la voluntad de Él, porque hay muchas cosas que han sucedido porque nosotros las quisimos, nosotros las buscamos, sufrimos las consecuencias. Eso no quiere decir que Él no sabía que sucederían, pero tampoco quiere decir que esa era su perfecta voluntad. Así que vivir en su perfecta voluntad es un acto de responsabilidad, es un acto de madurez. Y así que cuando acudimos a las cortes buscando justicia, o estamos clamando por alguien más, estamos representando a otra persona, tenemos que estar dispuestos a entender estas cosas. Y necesitamos buscar que no sea nuestra voluntad la que se cumpla, sino la del Padre que conoce todas las cosas. Y necesitamos que realmente Él haga lo que es necesario para la vida nuestra o la vida de los demás. De igual forma que nuestro Padre ha escrito esa perfecta voluntad para nuestra vida en un libro, nuestro adversario, el contrario, también tiene sus planes para nosotros. Y Él ha buscado cómo distorsionar los planes perfectos del Eterno para nuestra vida. Y obviamente Él es un ser que imita muchas cosas. Él no es creativo, pero lo ha tratado de imitar ese diseño de perfección para traer una distorsión a nuestra vida. Cuando nosotros acudimos a las cortes celestiales, podemos pedir que se abran estos libros sobre nosotros. Y podemos pedir al Eterno que se deshaga en nuestra vida cualquier cosa que el enemigo ha planeado y ha traído estorbo para que eso se manifieste. Pero también tenemos que humillarnos por las cosas que nosotros hemos permitido para que no se cumpla lo que el Eterno ha deseado que se cumpla en nosotros. Entonces la madurez que debemos de alcanzar es que nuestra vida coincida con lo que ha estado escrito en los cielos. Y por eso yo te recomiendo que a partir de este tiempo empieces a orar y decirle: Rey, revélame, yo quiero tener acceso a esto. Yo quiero que me muestres. Y el Eterno lo va a hacer, porque ese es su deseo y su voluntad para tu vida. Eso es lo que Él ha estado buscando, porque Él quiere que tú reconozcas la verdad de tu vida. Entonces pide acceso a estos registros, pero también pide que se borren los registros de las cosas que tú has hecho que han sido contrarias a la voluntad del Eterno. Que se borren las cosas que no han sido del agrado de nuestro Rey. Y así te vas a asegurar que la voluntad del enemigo quede abolida y la voluntad del Eterno se establezca. Y una vez que tú tengas clara la voluntad de Elohim para tu vida, puede ser mucho más efectivo cuando operas en las cortes celestiales. Serás capaz de ver las situaciones correctamente, sin confundir tus deseos naturales, humanos, porque entonces tú estás en contra de la voluntad de nuestro Rey. Por eso así Mashiach nos enseña a orar: ven a tu reino y hágase tu voluntad. La palabra de nuestro testimonio revela nuestro propósito en la tierra, y es lo que declara delante de Elohim: para esto es que tú me formaste. Cuando nosotros entendemos ese rol y esa función, no caemos en la usurpación. Tenemos seguridad de quiénes somos. No estamos comparándonos con nadie, ni estamos preocupados de que si aquel es y yo no soy, o yo soy y aquel no es. No estamos buscando comparar ni siquiera a los demás, porque entendemos cuál es nuestra función, entendemos el rol que tenemos. Entendemos que somos una parte única dentro de un diseño perfecto.
Pero es lamentable cuando no está claro esto en nuestra vida y empezamos a distorsionar todo nuestro propósito de vida. Entonces, amados, tengamos nosotros la capacidad de realmente ser claros, entendidos en cuál es la perfecta voluntad que el Eterno tiene para nuestra vida. Y caminemos en ella y no nos distorsionemos y no nos volvamos a ningún otro lugar. Porque todo esto al final se va a convertir en palabras y las palabras tienen poder. A menudo nosotros no damos conciencia a la cantidad de palabras que decimos que no son edificadoras y son contrarias al plan del Eterno para nuestra vida. Pero un día nos daremos cuenta que de toda la palabra ociosa, improductiva, inútil, vamos a tener que dar cuenta. Así nos dice Mashiach en Mateo 12, el 36 al 37. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ese día del juicio no es simplemente un día futuro, sino que también cualquier momento en que se exponen los casos en las cortes celestiales. Y a menudo creamos nuestros propios problemas debido a las palabras que decimos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Entonces no se define esto en simplemente algo que transfiere vida o muerte, sino que algo que comeremos, porque es lo que amamos. Podemos declarar muerte o podemos elegir hablar vidas que produzcan vida y evidentemente una vida conforme al reino. Cuando nosotros atravesamos pruebas, tentaciones, necesitamos veredictos dictados a nuestro favor. Así que en medio de esas pruebas tenemos que cuidar nuestras bocas, porque ellas son las que dan nuestro testimonio. Construyen las realidades del reino. Y el enemigo lleva esto ante el trono de Elohim y lo presenta como evidencia en nuestra contra. Y en lugar de mejorar nuestra situación, empeora. O pareciera que nunca termina, o nunca cambia, o nunca vemos resultados de ella, porque no hemos tenido dominio sobre nuestras palabras. Queremos que las cosas cambien, así que necesitamos aprender a guardar nuestra boca de una forma más eficiente. Efesios 4:29 nos recomienda que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sin importar de quién estemos hablando, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No podemos darle munición al enemigo para que la use en las cortes contra nosotros. Y esto es algo particularmente cierto si estás en autoridad sobre la vida de alguien. Por ejemplo, sobre tus hijos, sobre tu familia o sobre otras personas en una congregación. Asimismo, el salmista escribe en el 39:1: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. De igual forma en que se pone un bozal a un caballo para que pueda ser direccionado, para que no se rebele, para que pueda ser sometido, nosotros necesitamos hacerlo con nosotros mismos. Así lo dice también el Sheliach Jacob o Santiago: hermanos, no se quejen. Esa palabra queje también significa gruñir. Entonces no se quejen o no gruñan unos contra otros, para que no sean condenados, porque aquí el juez está delante de la puerta. Eso lo dice el capítulo 5, verso 9 de su carta. Entonces dice: no se quejen, no juzguen. Porque cuando juzgamos a alguien lo atamos, lo rodeamos de cosas para que no sea quien se supone que sea. Y las cortes están emitiendo veredictos basados en nuestro testimonio, ya sea a favor o en contra. Si nosotros le decimos a un hijo: eres estúpido, es como si lo estuviéramos encapsulando en un capullo. Y ese capullo le exige ser estúpido, actuar estúpidamente o decir cosas estúpidas.
y hemos construido la caja en la que tiene que vivir. El enemigo construye su caso contra ese hijo usando las palabras que nosotros hemos dicho. Por eso necesitamos arrepentirnos de decir esas cosas y pedir que cualquier veredicto injusto en contra de quienes hemos hablado y están bajo nuestra autoridad sea cancelado. Y es muy importante que tengamos cuidado definitivamente con nuestras palabras. Nos guste o no, ellas tienen poder creativo. Creamos futuros, construimos realidades nuevas a través de ellas. Porque el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Proverbios 18:20. Entonces, ¿estamos satisfechos con nuestra vida, con lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué frutos estamos produciendo en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, de nuestro matrimonio, los hijos, los amigos, los contextos relacionales en comunidad? ¿Qué fruto estamos generando con los líderes de nuestro gobierno, nuestras naciones? ¿Estamos declarando vida o estamos declarando muerte? ¿Somos flojos para maldecir y para decir cualquier cosa simplemente porque se nos ocurre que está bien hacerlo? El rey David pidió que sus palabras fueran siempre aceptables delante del Eterno. El Salmo 19:4 lo dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Otro aspecto de nuestro testimonio en las cortes es saber lo que Elohim nos ha dado a través de su redención. Y es la oportunidad de reconocer que estamos en una posición diferente. Tenemos que conocer nuestros derechos y estar dispuesto a accederlos en las cortes. Y tienes que tener claro que tú eres un ciudadano del reino de los cielos, que eres un embajador de este cielo en la tierra, que has sido llamado a ser un ministro de reconciliación y que el Eterno te da autoridad sobre las operaciones del contrario y que tú eres un testigo entre el cielo y la tierra. Y cuando tú reconoces esta posición y estás dispuesto a presentarte con esta autoridad delante del Eterno, las palabras que nosotros decimos deben ser vivificadoras y el fruto que producen debe ser el de la justicia. Si no estamos declarando vida, estamos declarando muerte. No hay términos medios y los padres tienen la responsabilidad particular, por ejemplo, declarar vida sobre sus hijos. Como trabajadores necesitamos declarar vida en nuestros lugares de trabajo. En todo lugar donde nosotros estemos, tenemos que ser personas que generen contextos de bendición. Somos el reino de la luz que irrumpe en los espacios de oscuridad. Somos líderes espirituales del reino, llamados a declarar vida sobre todo contexto donde estamos, donde vivimos, donde nos manifestemos. Así que no nos encapsulemos bajo temores, bajo paradigmas, sino seamos verdaderamente los hijos de la luz, que sí, tenemos una gran opresión que nos rodea. El enemigo estará buscando siempre hacernos caer, pero eso no nos puede definir el estilo de vida. Tenemos que estar definidos por la autoridad de su reino en nuestra vida. Bendiciones, mis amados, y a seguir creciendo en este camino de fe y de perfeccionamiento para la gloria del Rey.